Comunicación. Uno de los objetivos de aprendizaje van a ser que ustedes adquieran elementos de proceso tanto para su día a día de forma profesional y de forma personal. Esto quiere decir que a nivel en un entorno desde lo familiar hasta desde un entorno que pueda ser comprendido como lo laboral y académico. Y también lo que ustedes pueden agregar es que a raíz de entender las funciones del lenguaje van a poder socializar más con los conceptos aprendidos a través de la comunicación. Es decir, van a tener un mayor desenvolvimiento con los demás, teniendo en cuenta que ya comprendieron los conceptos de comunicación y la profundización de estos mismos. ¿Han reflexionado sobre la importancia del proceso de comunicación en su día a día, dentro de toda la forma de su existencia? ¿O incluso han pensado alguna vez todas las formas de comunicación que utilizan en su día a día? Como parte de los elementos de este proceso de comunicación tenemos que su implicación es que siempre hay una transmisión e intención sobre algo. Es decir, para cuando nosotros queremos comunicarnos, ya sea desde infantes hasta a un nivel adulto, esta intención siempre va a estar ahí. Esta misma nos ayuda a identificarnos a través del lenguaje, del ruido, pero nos permite esto entablar una relación con la sociedad, con nosotros mismos para entendernos o comprendernos, y facilita de alguna u otra forma el desarrollo de las capacidades verbales. Los tipos de lenguaje tienen que ver con los modos o los estilos en que utilizamos en determinado contexto o medio e incluso en un ambiente detallado. Es decir, modulamos un lenguaje o aplicamos un lenguaje en determinado evento o suceso o circunstancia. Nunca utilizamos un lenguaje que no sea pertinente a cierto momento. Tenemos aquí como ejemplo el lenguaje técnico que se utiliza dentro de las ramas de las profesiones. Un ejemplo también que es el uso de un tecnicismo, de términos técnicos o de un lenguaje profesional. También el lenguaje coloquial, que es el que utilizamos la mayor parte de las veces. Y el ejemplo que nos da el autor es que cómo identificamos un objeto, es decir, en este caso el sustantivo sería el elote, y en otras regiones lo identifican como trole o el trolelote, ¿no? Es decir, hay muchas variantes para esto, pero siempre y cuando con una misma idea, o más bien dicho, con un mismo significado. Tenemos el lenguaje burocrático. Aquí el ejemplo es muy claro en los comunicados o en las noticias. El administrativo, que quienes trabajan podemos percatar que es el lenguaje más usado durante todo este tiempo o periodo en el que están dentro de una zona o un horario laboral. El ejemplo de aquí, que es el memorándum o la minuta. El lenguaje literario, que es uno de los que abarca un poco más en este sentido el tipo de lenguaje, ya que tenemos que con el lenguaje literario podemos adornar, embellecer, profundizar, mejorar o incluso una de las cosas más importantes que sería en este taller o en esta materia, que es profesionalizar nuestra lectura, nuestra redacción y nuestro habla. Y uno de los ejemplos es a nivel estético, es decir, tanto para las obras literarias, que no solo de forma, digamos que técnica, sino también reflexiva, nos lleva a la reflexión de la existencia misma o de algunos sucesos o eventos. El lenguaje periodístico, que se usa para informar a la comunidad.
de la mayor parte de los sucesos que pasan dentro de este entorno. Y el ejemplo pues es el reportaje o la noticia, ¿no? En sus diferentes medios de canal. El lenguaje científico, que es uno de los más interesantes y más entusiastas, que utiliza una producción de términos que se cierra a un grupo de investigación, pero a la vez permite contagiar a los demás de la vasta forma en que se puede comprender la existencia a través de la ciencia. Y bueno, tenemos un ejemplo, ¿no? Un reporte de investigación, una investigación misma o una tesis. Bien, entonces los elementos del proceso de comunicación siempre hay que tenerlos claros porque están ahí. Nosotros fungimos a veces los tres papeles, es decir, somos emisores y receptores. El emisor emite un mensaje, que es a través de un canal. El receptor lo adquiere y codifica. Entonces, entre ellos hay una retroalimentación. Cada elemento del proceso tiene una función que permite generar la comunicación y sea eficiente y clara. Aunque también va a haber el ruido o la distorsión del canal, es decir, a veces no es muy claro el mensaje. ¿Qué pasa? El emisor emite como tal su mensaje, pero el receptor no llega a entender por razones como cuáles, ya sea no hay una clara comprensión de las palabras, desconoce el tema, no escucha de toda forma correcta y la más importante, no es eficiente la forma en que el emisor transmite su mensaje. Así que el emisor es quien envía el mensaje, el receptor quien lo recibe, y el mensaje es lo que se transmite, siempre es ello. Digamos que la parte nuclear es el mensaje. Y bueno, pueden ser palabras, imágenes o sonidos. Recuerden que hasta un silbido, un chasquido o algo es un mensaje. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en nuestro interior a solas y escuchamos algo? No hay nadie, pero hay un mensaje dentro del ruido, del silencio. O se altera el silencio y obviamente hay un ruido y ese ruido se transmite de alguna forma. Nosotros lo íbamos a convertirlo en un mensaje y es muy claro que el mensaje sería el miedo en ese sentido, ¿no? La angustia de no percatarnos que hay, porque no hay nadie más, ¿verdad? El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje y este puede ser escrito o audiovisual, incluso auditivo. El código. El código se usa para formar el mensaje, es decir, puede ser a través de un idioma, diferente forma de transmisión del código, ya sea como Morse o el braille, y siempre es necesario que el emisor y el receptor tengan este mismo código. Por eso, cuando el emisor emite un mensaje y no tiene el mismo código que el receptor, va a haber ahí un choque. ¿Cuál es el choque? Es decir, va a rechazar la forma en que se le está hablando y no va a querer prestar atención. ¿Por qué? Porque simplemente no contiene el mismo código. Tampoco se trata siempre de que el emisor o el receptor tengan intereses en comunes, sino que más bien que utilicen un mismo código o un mismo lenguaje para poder comunicarse. ¿Cómo es esto? Yo no puedo llegar y hablarle a alguien que no sepa algún otro idioma. De entrada va a haber un rechazo y si no hay un rechazo va a haber un desconocimiento. Pero si yo llego y le hablo con palabras muy generales y estandarizadas, aquella persona rápidamente va a entender que estoy tratando de comunicarme y rápidamente va a responder a mi mensaje continuando la conversación y así es como se da este proceso de comunicación. Entonces tenemos que enfatizar en que el receptor envía el mensaje que debe decodificar y cuando el receptor lo recibe también lo decodifica. Entonces por una parte tenemos que alguien codifica y alguien decodifica. La retroalimentación es una respuesta a partir de que se envía un mensaje. Entonces, esta retroalimentación siempre está en un círculo, es decir, emisor envía el mensaje, receptor regresa el mensaje y dentro de ello
está la retroalimentación. El ruido es cualquier interferencia para lograr transmitir de forma correcta el mensaje, y también nos hace entender que hay un problema en los elementos del proceso. Para ello, es importante considerar que todo el proceso de comunicación sea dentro de un contexto, el cual se va adecuando. Es decir, nos adaptamos al entorno, hablamos de la manera en que estamos en ese entorno, pero siempre teniendo en cuenta que no es nuestro código. Es decir, muy diferente si hablamos en un entorno laboral a un entorno familiar. Hay quienes hablan de la misma forma en un entorno laboral y familiar. ¿Por qué? Porque ya tienen un conocimiento del lenguaje y utilizan este mismo para generalizar algunas cosas. Es decir, no caen en formas coloquiales de hablar, sino que más bien utilizan el lenguaje como un puente para llevar a las demás personas al mismo entendimiento que esa persona. Y dice, si comunicarse es una necesidad humana, el medio para hacerlo es el lenguaje. Entonces el lenguaje es la facultad que tiene el ser humano para comunicarse. Siempre hay una intención en todo el lenguaje y en toda transmisión de este mismo o del proceso de comunicación. En la sesión comentábamos que siempre hay una intención, es decir, si alguien dice un hola, si alguien dice un saludo, siempre hay una intención. Evitemos la idea de que nunca hay una intención, o cuando alguien manda un mensaje o quiere hacer algo, dice no tuve la intención. Claramente no es así, siempre hay una intención en algo, en comunicarnos. Entendamos también que la comunicación no solo se da con el acto verbal, sino que la comunicación puede ser con nuestros comportamientos, nuestros gestos. Entonces siempre va a estar ahí latente la comunicación o la intención. Tipos básicos del lenguaje, que es el oral, el escrito y el mímico, e incluso el auditivo. Las funciones del lenguaje son 6: referencial, poética, emotiva, metalingüística, apelativa y fática. Sobre todo, creo necesario dar un énfasis en la poética y en la apelativa junto con la metalingüística. Vamos a ver un poco por qué. La función referencial cumple con el lenguaje, es hacer referencia al mundo de los objetos y las ideas. Presenta información sobre lo que pensamos. Como su nombre lo dice, referencia, es decir, hace alusión a algo. Y el ejemplo aquí tenemos que es muy claro, ¿no? La función poética embellece el mensaje y produce ciertas sensaciones. Mucha atención aquí. No todo lo que entendamos como canciones que tienen unas rimas forzadas, es decir, cuando el ejemplo es, escuchamos una canción del género que ustedes quieran, sin caer en etiquetas, y vemos que la terminación de una canción termina con palabras que tienen una rima forzada, es decir, corazón, pasión, sol, entonación. Esto nos provoca un poco de ruido y nos hace pensar si en verdad eso es la forma de embellecer el lenguaje. Las rimas, en este caso que pertenecen a otro tipo de tema, pero que podemos entenderlo aquí, no responden siempre a la función de embellecer, sino que la función poética va encaminada más a cómo adornamos el lenguaje. Podemos decir algo que no nos gusta, pero de forma estética y embellecido, y que lo podemos aceptar. Muy distinto decir no quiero caminar por la calle a las 2 de la mañana porque me da miedo o porque realmente no sé el rumbo del destino que vaya a tener, a si alguien me dice transito por la calle durante la madrugada debido a que reflexiono y encuentro momentos en los que yo puedo entablar conversación conmigo mismo, con los demás, con el silencio, con la arquitectura de la ciudad. Entonces,
tenemos esta parte que puede ser interesante, ¿no? Cuando algo nos invita desde un lenguaje embellecido, adornado, a pensar o a transmitir sensaciones. Y bueno, el ejemplo también de aquí es muy claro, ¿no? Un poema. La emotiva se ve desde las oraciones exclamativas. Recuerden que exclamativa es algo que tiene una función enfática, es decir, exclamar. Y también nos muestra el autor que da una opinión. Bueno, más bien son expresiones que se dan dentro de nuestro lenguaje. Dice que la característica importante es que se utiliza en primera persona del pronombre y se refiere al yo interno. Entonces siempre vamos a tener, cuando alguien diga una oración desde la conjugación del singular en primera persona, es una exclamación. Y tenemos aquí el ejemplo, ¿no? Como lo logré. La función fática se llama a lo relacional o de contacto, del griego fatis, que significa lo que dice la palabra o el discurso. Y nos comunicamos por el placer de estar con otra persona o de simplemente por la sensación de sentirnos escuchados, hablar y compartir. No hay como un motivo específico. Yo creo que la fática es algo que está siempre. Yo creo que el mundo, el universo, la tierra, todo tiene que ver con la función fática. Aunque no queramos, aunque llegamos a pensar, no creo que a alguien le guste no comunicarse y estar a solas y serio. Esa soledad, esa seriedad, ese apartamiento, ese aislamiento es una función fática, nada más que no se ve porque no hay una conciencia misma de este conocimiento vaya del lenguaje. Así que todo es una función fática. Y tenemos el ejemplo. La función apelativa se utiliza cuando ordenamos o pedimos algo. Se le llama conativa o directiva como tal. Apelar a algo, ordenar algo o dirigir algo por su directiva. Y tenemos el ejemplo sobre una mesa directiva que se hace órdenes o peticiones o solicitudes. Y aquí la otra más importante, yo creo que la que culmina con todo esto es la metalingüística, que va más allá de la función como tal del sentido del lenguaje. Creo importante hacer una mención aquí porque la metalingüística pareciera que es sencillo entender, pero no. Todo aquello que va más allá del lenguaje es lo que nos relaciona con todo, es decir, tenemos la posibilidad de ir más allá del lenguaje. Y esto nos lleva a la metalingüística. Un ejemplo sería cuando intentamos hacer algo que va más allá del lenguaje. Podemos dibujar, podemos crear palabras, eso es lo metalingüístico. E incluso en los estudios o en las investigaciones de cualquier ciencia o cualquier disciplina que supera el lenguaje y supera la razón humana, se puede ver como algo metalingüístico o metacognoscitivo, es decir, más allá del conocimiento también. Y tenemos el ejemplo aquí también. Y bueno, tenemos un cuadro de la función del lenguaje, siempre recordar cuáles son: referencial, poética, emotiva, fática, apelativa y metalingüística. La función social de la comunicación nos deja muy claro que es un fenómeno en el cual es dinámico y tiene una alteración debido a las formas de hablar. Lo hemos visto con los jóvenes, con los más grandes o los que están en intermedio, ¿no? Las formas en que cómo se dirigen, cómo se hablan, los términos que utilizan, pero realmente creo que es como muy obvio el entender que siempre va a haber estas distinciones y al final estas distinciones caen en una similitud. No hay nada nuevo que nos pueda decir el rumbo del lenguaje en ese sentido, a menos que este mismo esté dependiendo de factores ajenos. Un ejemplo sería si creamos un lenguaje distinto a partir del lenguaje que tenemos.
Bien, entonces es claro cuando las funciones sociales de la comunicación nos ayudan a estimular el deseo de hablar, comunicar, interrelacionarnos y evolucionar de alguna otra forma como seres sociales que están en una comunidad en pro de hacer cambios y en beneficio de la sociedad. Recuerden que siempre va a ser esto así. De alguna otra forma buscamos ayudar a los demás. El aprender y el estudiar es eso, buscar cómo ayudar desde una forma personal, algo que nos dan de forma general. El estudio llega a nosotros, el aprendizaje llega a nosotros y con ello tenemos que saberlo utilizar para el bien común. Si no hay esta forma, yo creo que el aprendizaje y el estudio no tienen sentido y hay que replantear por qué. ¿Por qué? Entonces, ahí está el núcleo de la cuestión. Entonces, estas funciones se van a entender como 4 características de esta naturaleza social, que es la integración, la reciprocidad, lo transaccional y el dinamismo. En la integración es la posibilidad de relacionarse y conocerse con los demás, es decir, yo tengo interacción con demás personas y al mismo tiempo, al momento de relacionarme, ellos se conocen a sí mismos, se conocen con la distinción mía y viceversa, yo me conozco a sí mismo y me reconozco al ser distinto de los demás. Lo transaccional es esta interacción con el intercambio de ideas, puntos de vista y que pueden evolucionar y cambiar. El dinamismo, de alguna u otra forma, permite particularidades que interactúan siempre con formas distintas, variables e irrepetibles durante el proceso de comunicación, tanto en el lenguaje como en la mentalidad. Y la reciprocidad es que ahí es cuando el lenguaje pues nos beneficia en cierta forma, es decir, cuando el lenguaje crea lazos afectivos y demás. Entonces ahí es un propósito, digamos que positivo, cuando el lenguaje nos permite hacer eso, ¿no? Porque obviamente pues tenemos beneficio de esa parte. Así que la función social llega a ser como estos parámetros de compartir, ejercer también una reciprocidad, vivir en una sociedad establecida con parámetros, reglas y leyes y la interacción afectiva continua. Bien, entonces tenemos esta frase que nos puede ayudar mucho a ir ejerciendo poco a poco conocimiento sobre el lenguaje. Dice, lo que nombramos nos ayuda a significar nuestro mundo, lo interno, y el mundo que habitamos. Lo que nombramos existe. Esto es muy cierto. Aquello que nosotros vamos a dar vida siempre es a través del lenguaje. Lo que no, pues obviamente no existe. Si algo no existe es porque no tiene existencia misma en el lenguaje. Siempre va a estar por el lenguaje.